cálculos de la vesícula y de la inflamación de la vesícula biliar. A medida que ustedes vayan avanzando en el área teórica y sobre todo también cuando estén en la práctica, van a estar viendo también mucha parte conceptual acerca de la colelitiasis, la colecistitis y demás, pero lo que el día de hoy vamos a tratar es acerca del enfoque práctico e inicial de un paciente que nos llegue con cálculos en la vesícula y con inflamación de la vesícula biliar, porque una cosa muy bonita es lo que dicen las guías de práctica clínica, que son muy valiosas, pero otra cosa es lo que nos vamos a enfrentar en la realidad. La misión de este curso, de todo lo que vamos a desarrollar los días martes en la mañana, es ponerlos a ustedes en la situación de qué haríamos cuando ustedes ya estén en su rural, cuando estén en el internado, ¿vale? Para que sepan qué hacer, ¿vale? Para esta sesión académica no hay conflictos de intereses, ya me he presentado con ustedes previamente. ¿Quién nos recuerda qué es la vesícula biliar? Un órgano que se encarga de almacenar la bilis. Vale, sí, es una víscera hueca, es un órgano, ¿cierto? Está adosado al segmento 4 hepático y se encarga de almacenar la bilis. Correcto, muy bien. Recordemos que para nosotros en cirugía hay unos componentes anatómicos que son de importancia y de referencia al momento de hacer una colecistectomía. La porción más distal de la vesícula biliar, que se llama el fondo de la vesícula, esta porción cilíndrica que se llama el cuerpo de la vesícula biliar, luego hay una prominencia que, ¿cómo se llama? La bolsa de La bolsa de Hartmann del infundíbulo. Luego este infundíbulo o bolsa de Hartmann se estrecha, forma un cono que se llama el cuello de la vesícula biliar y posteriormente llega este tubito que conecta la vesícula con los tubos que conectan el hígado con el intestino. ¿Cómo se llama este tubo? Conducto cístico. El conducto cístico. ¿Vale? Ese conducto cístico no es así estiradito como uno lo ve en el dibujito. Es usualmente está ahí colapsado, replegadito y ese tubito se arruga. ¿Y cómo se arruga? Entonces hace unos pliegues. Esos pliegues hacen un sistema de válvulas. ¿Y esas válvulas cómo se llaman? Heister. Las válvulas de Heister, muy bien. H-E-I-S-T-E-R, las válvulas de Heister, ¿vale? Y en este punto entonces vamos a hacer una diferenciación de entrada bien importante. Y es que una cosa es la vesícula biliar con el conducto cístico, ¿vale? Una cosa es la formación de cálculos en la vesícula biliar y la inflamación de la vesícula, que es la colecistitis. Y otra cosa son los tubos que conectan el hígado con el intestino, o la vía biliar, o la formación de cálculos que principalmente llegan acá al colédoco, que se llama coledocolitiasis, o la inflamación de las vías biliares que se llama colangitis, ¿vale? Son dos cosas, dos entidades diferentes. Colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, ¿de acuerdo? Ahora, acerca de los tubos que conectan el hígado con el intestino, tienen dos grandes divisiones. Unos tubos que están dentro del hígado, que se llama la vía biliar intrahepática, y la que estamos viendo ahí, que ya está por fuera del hígado, que se llama la vía biliar extrahepática, ¿vale? El día de hoy vamos a revisar rápidamente la vía biliar extrahepática. Aquí entonces viene el conducto hepático del lado derecho, el conducto hepático del lado izquierdo, ¿cierto? Y esto se llama ¿cómo? El conducto hepático común, ¿vale? A su vez, el conducto hepático común, como ustedes lo ven acá, se une con el conducto cístico, ¿cierto? Y acá se forma un triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? ¿Cómo se llama este triangulito? Que es importante para nosotros en cirugía
llama el triángulo de Calot. El triángulo de Calot entonces está definido por el conducto hepático común, por el conducto cístico y el borde inferior del hígado. Usualmente está atravesado por la vena portal y viene también acá en esta zona la arteria cística. Y es de importancia y de referencia para nosotros en la cirugía hepatobiliopancreática. El conducto hepático común y el conducto cístico se unen para formar este tubo que, ¿cómo se llama? Colédoco. El conducto colédoco, pero dependiendo de los textos, ustedes lo pueden encontrar también de diferentes nombres. Si este es el conducto hepático común, este se llama el conducto hepático principal. O también a veces lo denominan el conducto hepático común. Y como acá se supone que ya viene la bilis, se llama también el conducto biliar común. ¿Vale? Conducto hepático común, conducto biliar común. O conducto hepático común, conducto hepático principal. O conducto hepático común, conducto colédoco. ¿Estamos? Sí. Muy bien. A su vez, el colédoco tiene 4 porciones. 4 porcioncitas. Una porción que está por encima del duodeno o supraduodenal, una porción que está detrás del duodeno o retroduodenal, una porción que se mete dentro del parénquima del páncreas que se llama intrapancreática y otra porción que está dentro del duodeno que desemboca en la ampolla de Vater que se llama la porción intraduodenal. Entonces las porciones del colédoco son 4: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intraduodenal. Vale. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Me copian? Sí, sí. Muy bien. ¿Sí se acordaban de esto? ¿Sí la tenían clara? ¿Y esta? Sí, yo lo vi. ¿Qué les estoy mostrando ahí? El metabolismo de la bilirrubina. El metabolismo de la hemoglobina, el metabolismo de la bilirrubina. ¿Sí se acuerdan de eso? Pueden apostar sus celulares y sus computadores y sus iPads a que se saben eso derecho y al revés. Imagínense ustedes que la vía, la forma, la ruta para uno ser excelente en cualquier área del conocimiento a la que uno se dedique, y específicamente en el área médica, se basa en uno poder dominar hasta el último detalle. Porque si uno no logra dominar hasta el último detalle, pues entonces uno no tiene el control y uno no logra marcar una diferencia. Uno no logra hacer investigación, uno no logra hacer pensamiento crítico, conectar con otras ideas. Y específicamente en el área médica, el conocimiento profundo de la fisiopatología y de la biología molecular que a ustedes los va a hacer realmente buenos en cualquier área. Los que se vayan a dedicar a nefrología, los que se van a dedicar a cardiología, a neurología, neurocirugía, ortopedia, lo que sea. La clave siempre va a estar en tener un conocimiento profundo de la fisiopatología y de todos los mecanismos que ocurren a nivel de la membrana. Y la biología molecular, ahí es donde está la clave. Entonces este ejemplo también nos sirve para que hagamos una breve reflexión acerca de la importancia de modernizar el modelo pedagógico y acerca de la importancia de hacer experiencias de aprendizaje realmente significativas. Porque esto ustedes con toda seguridad lo vieron antes, ¿sí o no? Hace rato lo vieron. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes lo dominan? ¿Ustedes lo conocen? ¿Cierto que no?
¿Esto a qué se debe? A que es muy difícil, y eso ya está demostrado con metaanálisis. Y existe una cosa que se llama el Acuerdo de Bolonia, que lo hicieron en el año 1995, donde ya está demostrado que la forma en la que hoy 2025 aprendemos la medicina en la Universidad Nacional de Colombia no es el modo más eficiente. Está demostrado. Eso de que uno esté encerrado la mitad de la carrera y que a uno le estén echando un montón de carreras y que en sexto semestre uno le den una patada y empiece en el hospital a aprender medicina de cero, eso ya está demostrado que no es el modo más eficiente de aprender la medicina. Demostradísimo. Entonces imagínense ustedes, hagamos un recordés. Ustedes se acuerdan de todos los fenómenos que ocurren en la eritropoyesis, que es lo que estimula la médula ósea. La eritropoyetina. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las enfermedades genéticas, infecciosas, no infecciosas, que pueden alterar esto? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Se acuerdan de eso? Pero a la larga, lo que nos queda en la cabeza es que el glóbulo rojo en la sangre dura. Eso sí lo tenemos. Eso sí lo tenemos claro. ¿Cómo debería ser el enfoque ideal? En los primeros semestres de medicina, después de haber estado primero unos 2 semestres aprendiendo cómo es el comportamiento adecuado en un hospital y a no tener conductas inseguras en el hospital, uno debería estar rotando como estudiante junior en un servicio de hematología. Y al tiempo que ustedes van viendo los pacientes y van rotando en el servicio de hematología, al tiempo se vienen acá al anfiteatro y ven la médula ósea. Al tiempo se meten al laboratorio de histología, ven cómo es la médula ósea normal. Al tiempo ustedes están rotando en el hospital, van viendo al hematólogo, están viendo a un paciente con una sospecha de un síndrome linfoproliferativo, síntomas B, por ejemplo. Y ustedes al tiempo acompañan y observan cómo es que se hace un aspirado de médula ósea. Y al tiempo a ustedes les entregan ese frasco del aspirado de médula ósea y al tiempo ustedes se van a patología. Y están al lado del técnico de patología y miran cómo es que se hace la inhibición en parafina, cómo es que se hacen los cortes, cómo se hace la tinción de hematocilina eosina. Al tiempo se sientan con el patólogo al lado y llegan y están con el libro de patología y dicen, ah, miren las células de red Stenberg. ¿Sí se acuerdan de las células de red Stenberg? Eso sí les permitiría a ustedes crear una experiencia de aprendizaje significativa, que pudieran tener conexión de las ideas realmente. Pero eso de ver hace unos años, ver unas cosas y ahorita volver a vean el cortocircuito tan tenaz que tienen ahí. ¿No se dan cuenta? ¿Sí lo notan? ¿Vale? Seguimos entonces en nuestro ejercicio y ese globulito rojo ya pasó los 120 días, ya se envejeció. Y entonces se tiene que reciclar, ¿sí o no? Pasa al sistema reticuloendotelial, en donde está representado principalmente el sistema reticuloendotelial. En el vaso. Pero si nosotros lo entendemos desde la biología molecular, estaríamos hablando del sistema mononuclear fagocítico y entenderíamos que el sistema mononuclear fagocítico existe prácticamente en todo el cuerpo humano, ¿sí o no? En las amígdalas, en las adenoides, en el intestino, ¿sí o no? Y es en este punto donde también en nuestra rotación de hematología, viendo un paciente con una púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune,
pacientes con esplenomegalia. Estaríamos entendiendo todos los mecanismos de oxidación y de reducción. Históricamente, en el cuerpo humano, los fenómenos de oxidación y de reducción, de entrega y de recepción de electrones se entendieron a través del modelo del metabolismo de hemoglobina. Son varios pasos de oxidación y de reducción. De la hemoglobina pasa a la aptoglobina, de la aptoglobina pasa a la verdoglobina, de la verdoglobina pasa a la biliverdina. Son 7 pasos. Pero el punto más importante es el que aparece allí finalmente de esta enzima grandota que se llama la hemoxidasa, que nos permite por primera vez llegar a la molécula de la biliverdina. ¿Y por qué es importante después de este proceso de 7 pasos que viene acá, cuando uno llega acá a la biliverdina? Porque es en este punto donde se entregan el hierro y el monóxido de carbono. Siguiendo nuestra vía molecular, un grupo de estudiantes seguiría la ruta del hierro. Entendería que este hierro, como sale acá, es insoluble, requiere un transportador que se llama la transferrina, y la transferrina lo transporta y vuelve y lo recicla a la médula ósea. El hierro en estado férrico al estado ferroso. ¿Se han visto eso? Sí, la última actualización que hay acerca de la molécula del almacenamiento del hierro. Eso es súper bonito. La otra parte se almacena, lo que queda en exceso en forma de ferritina. Es ahí en ese punto donde ese grupo que empezó en hematología va a un grupito y enlaza con hepatología. Y ahí empiezan a ver las hemosiderosis, todas las enfermedades hepáticas que son súper interesantes. Las hepatitis. Ya lo bonito, entonces uno va aprendiendo la medicina siguiendo la ruta metabólica. Mientras que hay otro grupo que sigue la ruta del monóxido de carbono. ¿Esos a dónde se van a rotar? ¿A dónde? ¿A dónde? No les escucho. Se van a rotar a neumología y se van a rotar a cardiología y siguen la ruta del endotelio. Siguen la ruta del alveolo. ¿Entienden ahí cómo interpretar adecuadamente los gases arteriales? Esa es la ruta del aprendizaje. Pero bueno, como estamos en clase de cirugía, nosotros debimos haber recibido a esos estudiantes que venían de hematología, llegaron acá y iban a rotar 2 semanitas con nosotros, siguiendo la ruta de la bilirrubina. Esa bilirrubina, cuando ya la entrega el sistema retículo endotelial, es una bilirrubina que es insoluble. Y entonces requiere de un transportador. ¿Cuál es ese transportador? La albúmina. Y la albúmina, eso es como Transmilenio. Lleva de todo, ¿sí o no? Lleva estudiantes, profesores, vendedores ambulantes, gallinas, ladrones, lleva de todo, ¿sí o no? Y finalmente la entrega al hígado. Y en el hígado, esa bilirrubina se va a volver soluble. ¿A través de qué proceso? La conjugación. La conjugación. ¿Qué es la conjugación? ¿Cómo es tu nombre, doctora? Sarita, ¿tú sabes qué es la conjugación? ¿Entiendes qué es la conjugación?
síndrome del estudiante regañado, lo regañaron mucho en especialidades. Tranquilo, relájese, no va a pasar nada. Acá no los vamos a vaciar. ¿Cómo es tu nombre? Diego, ¿usted entiende qué es la conjugación? No. ¿Tú? Ay, no, pero no hablo todo. Y si les digo, les voy a dar 10 millones de pesos al que me diga que la conjugación, les voy a dar 2 boletas de Dualipa para que vayan. Decía, ay, sí, ¿cómo es su nombre? Dani, ¿qué es la conjugación? ¿Tú qué entiendes por conjugación? Pues que la palabra no conjugada según la oración procónica forma la conjugada y es el que libera la expresión de la misma. Sí, muy bien. La conjugación, como la teoría de los conjuntos, hace referencia a mezclar, revolver, adicionar, ¿cierto? La conjugación utiliza dos enzimas, pero la principal es la UDP-glucuroniltransferasa. Existen un par de enfermedades que están relacionadas directamente con el fallo de la UDP. Uno que es en la recepción de la molécula de la bilirrubina y otro que es en la entrega. ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿Se acuerdan? Clases de genética, no, el Gilbert no, pero sí está relacionado por ahí. ¿Sí se acuerdan? Fíjense el Eneldanos, ¿sí se acuerdan? Muy bien. Ustedes están muy callados, ¿por qué están tan callados? ¿Tienen frío? ¿Quieren que les cuente una cosa? El ejercicio de la medicina, el ejercicio profesional de la medicina, tiene mucho más de desarrollo de habilidades de comunicación que de ciencias exactas. Y hay muchos estudios que lo demuestran y nosotros lo vemos en el ejercicio profesional, que aquellos profesionales que más habilidades de comunicación tienen son los que mayor éxito profesional logran. ¿Sí sabían eso? Ustedes sí sabían, por ejemplo, ustedes les hicieron exámenes hace poco, ¿sí o no? Ustedes sí sabían que esa calificación no va a servir ni va a influir en su futuro profesional. ¿Sí sabían eso? Cuando yo estaba estudiante hace muchos años como ustedes, tengo un amigo. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que siga? ¿Está seguro de que no va a influir en nada? Porque yo considero de que me hablé con algunos especialistas que me comentaban que, por ejemplo, el ingreso a la especialidad aquí en la Universidad Nacional te miran las notas que uno tiene en el pregado. Entonces, si es que yo, por ejemplo, el evaluador de la Universidad Nacional de exámenes de admisión, sí, y no tiene mayor influencia. pero en la entrevista, después de pasar el examen el examen, si es que yo, por ejemplo, tengo no es elemento medible. Yo mismo he colocado calificaciones. No es elemento medible. ¿No se miden las calificaciones de pregado, doctor? Entonces póngale cuidado. Tengo un compañero. Yo les estoy hablando desde el punto de vista real, sí, claro. Si nosotros llegamos y miramos, siempre el promedio de uno u otro modo va a ser tenido en cuenta, sí. Pero centrémonos, localicémonos en la realidad. Como decía Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué decía Jorge Eliezer Gaitán? ¿Cómo así, chicos? ¿Qué decía? Yo no quiero una verdad retórica ante la ley, sino una verdad real ante la ley. ¿Sí se acuerdan de eso? Un compañero de la universidad y el man era vago, usted no se imagina, desorganizado, usted no se imagina. Había perdido semestres, 2 semestres. Fue los que uno recoge rezagados.
el año pasado se ganó el premio al mejor cirujano cardiovascular de España. Le dio un título del rey. Ahí lo pueden buscar. El mismo rey de España le dio un título y le dijo, mira, tú eres reconocido como el mejor cirujano cardiovascular de España en los últimos 10 años. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que les dejo en esta oportunidad. Sí, puedes estar, no puedes estar. Eso es como una falacia por seleccionar solamente un ejemplo, pero si usted ve a la larga, eso es esa es la excepción que confirma la regla. Estamos para pelear. No, yo estoy peleando, doctor, solamente le estoy diciendo que es más probable que esa persona que fue vaga no le vaya bien en el futuro. Es más probable eso que ese año lo Tranquilos, dejemos que pase el tiempo y después en unos años me cuentan. No, así es. A lo que yo hago referencia, a lo que estamos trayendo referencia en esta sesión, y yo no los estoy invitando a que sean vagos, a que sean disciplinados, a que sean vamos a fumar varias. No, yo les estoy diciendo eso. A lo que yo les estoy invitando es a que, claro, de la parte del conocimiento, el desarrollo académico y demás, es muy importante el desarrollo de habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que ustedes tengan una alta cantidad de conocimiento, que se sepan hasta qué es lo que dice el capítulo 52 de la célula en el tercer capítulo, segundo párrafo, tercer literal, si cuando ustedes tienen un paciente al lado no saben qué hacer? Si cuando ustedes les llega un paciente, un herido, y llega un paciente con un politrauma, y no tienen la capacidad de decirle a la instrumentadora qué instrumental necesitan para controlar el sangrado. Si cuando a ustedes les llega un paciente que tiene un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas y usted necesita que ese paciente haga A, B y C, y si ustedes no tienen la capacidad para decirle a ese paciente qué es lo que tiene que hacer y que lo entienda. Las habilidades de comunicación tienen mucho mayor impacto a la final que el conocimiento. Este doctor, este amigo que les cuento, ¿qué características tiene? Que tiene muy buenas habilidades de comunicación, se hace entender, le hace llegar a la gente. ¿Qué es lo que sucede en nuestro sistema educativo actual? Que estamos acostumbrados a sentarnos, ver una sesión académica y no tener la oportunidad de discutir, de reflexionar, de debatir, de opinar, y nos quedamos callados y comemos. Diferente a Matías, que digo, yo no estoy de acuerdo, es que eso es la universidad, acá estamos en la libertad de debatir y de opinar, y de eso se trata. ¿Vale? Entonces vamos a hacer mucho énfasis en desarrollar habilidades de comunicación, en lo que tendremos durante este tiempo. ¿Vale? Muy bien. Recordemos entonces que esta bilirrubina conjugada, la que finalmente una parte se excreta por las heces y la orina, y eso es lo que da el color, ¿sí o no? Y otra parte vuelve y recircula y se va por la circulación enterohepática. ¿Cuál sería la gracia siguiendo ese modelo educativo moderno? Que si yo estoy rotando en un servicio de cirugía y tengo un paciente con un estudio de una ictericia, yo mismo debería ir con la enfermera y debería procurar tomar la muestra sanguínea. Yo mismo tomar el frasquito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en el rural no van a tener quien le tome las muestras de sangre, les va a tocar a ustedes. Ustedes se van con el frasquito al laboratorio, lo meten a la maquinita, y ese es el escenario también perfecto a través de la bilirrubina para entender cómo funciona la cromatografía de absorción de gas. ¿Sí la han visto? En los talleres y en los laboratorios. Ahí es donde uno entiende que el reactivo que se utiliza para sacar el resultado de la bilirrubina es a base de aceite. Cuando reacciona con el aceite, se le manda lucecita y dependiendo del rango de luz por el efecto Doppler, ahí se sabe cuánto es el valor. Y cuando sale el resultado, la maquinita llega al pin, nos sale en la pantallita en el computador el resultado y nos da dos valores. Uno, que es la suma de esta con esta. ¿Eso cómo se llama? La bilirrubina total. La bilirrubina total.
Y como el medio, el reactivo es a base de aceite, nos da el componente soluble, que es este. ¿Esa cómo se llama? Directa. ¿Por qué se llama directa? Porque la máquina no la da de manera directa. Fin, tenga el resultado. Ese es el resultado. ¿Y cómo hacemos para calcular esta? Restamos el total de la directa y por eso es que esta se llama indirecta. Entonces que no se les olvide. Bilirrubina total, bilirrubina directa porque no la da directa a la máquina, porque es a base de aceite reactivo, porque es la bilirrubina que es soluble. Y esta que es la indirecta, que la calculamos de manera indirecta restando la de la total y la directa a la total, que no es conjugada, que no es soluble. ¿Estamos? Muy bien. Esto también nos sirve para entender el modelo de las ciclopicias. Dependiendo de qué proceso fisiopatológico esté alterado, podemos saber qué grupo de bilirrubina estará más o menos aumentado, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre? Fer. Si por ejemplo tenemos un paciente que tiene alguna enfermedad congénita y los glóbulos rojos no son así, sino son esféricos, una esferocitosis hereditaria, uno ya sabe que estructuralmente ese glóbulo rojo no va a ser muy eficiente y se va a romper más fácil. ¿Qué tipo de hiperbilirubinemia te va a dar principalmente? Sí, la no conjugada o la indirecta o la insoluble. ¿Cómo es tu nombre? Juan Diego. Si tengo entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad acá en el sistema reticular endotelial, una púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune, cada vez que eso pasa por ahí cualquier cosa, eso se traga todo. ¿Qué tipo de hiperbilirubinemia vamos a tener? Una hiperbilirubinemia. Y si el paciente, por ejemplo, está en un estado séptico y las endotoxinas están, y eso se está tragando cuánta cosa acá en la sangre, ¿cómo es tu nombre? Laura, ¿qué tipo de hiperbilirubinemia voy a tener? Sí, indirecta, ¿cierto? Muy bien. La vecina, ¿cómo es tu nombre? Angie. ¿Y si tengo un paciente con una hepatitis? Depende. Siempre. Va a depender. ¿De qué va a depender? Del proceso del hepatocito que está afectado. Inicialmente el hepatocito se inflama y altera la captación. Dice, no, estoy enfermo, soy indigesto, no puedo recibir esta vitamina. Entonces se incrementa la ingesta. Después ese hepatocito que está inflamado trata de procesar todo ese exceso que tiene ahí, entonces empieza a subir la ingesta. Y después ya se envuelve todo y prende. ¿Cierto? Entonces depende del proceso que esté afectado. Y si lo que tengo es un problema en la cañería, un tumor de la cabeza del páncreas, del aire. Esto también lo debemos correlacionar desde el punto de vista anatómico. Y entonces aquí también podemos entender que existen ictericias que son prehepáticas, ictericias que son hepáticas, e ictericias que son poshepáticas. ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Al pelo? ¿Qué les estoy mostrando ahí? Componente de las La confirmación de cómo se producen los cálculos. O sea, se hizo un triángulo dependiendo del porcentaje de colesterol para la sangre. Eso, lo que estamos viendo ahí se llama el triángulo de Admiral y Small. Admiral como de admiración, pero con un doble al final. Admiral y Small de chiquito. Admiral y Small. Y lo que estamos viendo ahí es la composición de la bilis. Y eso también nos ayuda a entender cómo es la formación de cálculos biliares.
más rompero, más parrandero del curso? ¿Quién es? ¿Cómo es tu nombre, hermano? Bueno, usted se da la información. Y esto es para el desenguayabe. ¿Se quiere tomar un caldo, sí o no? ¿Sí? ¿Sí toma el caldito de costilla y qué tal es? Eso. El triángulo de Admiral y Small es como un caldo de costilla. El triángulo de Admiral y Small es como un caldo de costilla. Hermano, entonces, Santiago, ¿cierto? Santi. Entonces, ¿a usted le gusta el caldo? ¿Cómo tiene que ser ese caldo? ¿Qué debe tener ese caldo? Si está Dígalo, ¿qué debe tener ese caldo? ¿Cómo le gusta el caldo? saladito. Salado. Listo, vea, saladito, ¿cierto? Porque sin sal, qué mamera, ¿cierto? Vea, sales biliares. Listo. ¿Qué más debe tener ese caldito? Carne. Carnecita, ¿cierto? Cilantro, papita. Que esté grasosito. Ah, bueno, claro, que esté grasosito, claro. Colesterol, ¿cierto? La misma grasita que suelta el murillo, el jardín, una cosa, ¿sí o no? Ustedes vean que acá hay dos componentes principales, las sales biliares y el colesterol. Y todo lo demás que tiene ese caldo, que puede ser de pollo, puede ser de carne, puede ser de pescado, la papita, la cebolla, el cilantro, lo vamos a llamar los fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Primer semestre de medicina. Recuerden ustedes que los fosfolípidos son un componente fundamental de la membrana, de las membranas celulares, ¿no? Los fosfolípidos. Esto también nos explica la formación de los cálculos biliares. Cuando alguno de esos tres componentes se sobresatura, hay formación de cálculos. ¿Qué es lo que pasa? Los fosfolípidos son un componente esencial de la vida y más bien el ser humano tiene tendencia a tener como poquito, se usa mucho. No quiere decir que hayan patologías y hayan enfermedades en las que pueda haber un incremento significativo, pero ¿qué es lo que sucede? Este tipo de enfermedades son extremadamente raras, son congénitas y usualmente los pacientes no viven más de 3-6 meses, eso es incompatible con la vida. Entonces de la ecuación vamos a sacar para efectos prácticos esto. ¿Listo? Listo, Santi. Entonces ya basándonos en eso, ¿a usted un caldo cómo le puede quedar? Muy grasoso, pero muy salado. ¿Grasoso o salado? Entonces se pueden formar cálculos de colesterol o se pueden formar cálculos de sales biliares. ¿Cómo es el nombre del doctor? Julián. Julián, ¿no? Yo le dije a Julián, oiga, compa, camine, venga, acompáñenme y vamos a operar una vesícula allí. Vámonos a Palermo y operamos una vez. Digamos, operamos al paciente, y nos dio por abrir la vesícula. Y encontramos que las piedras eran así. ¿Estos son cálculos de qué? De pigmento o sales biliares. ¿Y estos son los cálculos de qué? Colesterol. De colesterol. Vimos entonces después al paciente en consulta. Le hicimos el retiro de puntos, ¿cierto? ¿Me recuerdas tu nombre, doctor? Miguel. Miguel. ¿Qué le tenemos que decir al paciente? La composición de sus cálculos. Que le vimos estos cálculos, ¿qué le tenemos que decir en consulta? Pues que puede, bueno, de qué están compuestos y cómo se relaciona con lo que alimenta, con lo que está consumiendo. Que Entonces, le bajen la fritanga, ¿sí o no? sí. Que le bajen la morcilla. Que mirar cómo está el colesterol, cómo está el perfil lipídico, pero también hay que mirar que de pronto no tenga una dislipidemia familiar primaria. ¿Sí se acuerdan?
Eso puede ir con alteraciones electrocardiográficas, porque se incrementa el riesgo de infarto. Recordemos los niveles del LDL por debajo de 150, por encima de 150, incrementa el riesgo cardiovascular. Es porque qué gracia hay que uno le saque la vesícula al paciente y sí, ya váyase para la casa. 6 meses después, infartado. ¿Sí o no? Qué gracia. Y al paciente que nos salen los cálculos como el de al lado, estos, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiarlos, hay que mirar cuál es la causa. Hay factores modificables y factores no modificables. Yo el año pasado operé una paciente joven que estaba llena de estas piedritas. Llena de estas piedritas. El contexto de ella, antecedente de lupus. ¿Será que yo puedo modificar ese factor? Iniciando el año pasado también una paciente que tenía un reemplazo de válvula aórtica mecánica con cardiodesfibrilador. Cada vez que pasa ese glóbulo rojo ahí por esa válvula, ¿y eso se puede modificar? Pero si existen otros factores modificables. Recuerden que existen algunos anticonvulsivantes, existen algunos medicamentos en enfermedades autoinmunes que sí incrementan el riesgo de la formación de cálculos de sangre. ¿Vale? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Doctor, ahí dentro de la formación de sales también están los reemplazos hormonales y los de... Claro, por el metabolismo de las prostaglandinas, pero es muy curioso porque también influye más sobre el metabolismo del colesterol. Excelente. Muy bien. Entonces, cuando nos llega un paciente con cálculos en la vesícula, tenemos 3 posibilidades. 13 posibilidades. La primera, que el paciente llegue con inflamación de la vesícula biliar. Eso es una colecistitis aguda. El paciente llega porque le llega a la consulta y les dice: doctor, tengo inflamación de mi vesícula biliar y tengo signos de inflamación. Entonces dice: sí, tengo una colecistitis. Muy bien. Esa es la primera opción. La segunda opción es que a ustedes les llegue el paciente con dolor de la vesícula. Les dice: doctor, tengo dolor en la vesícula. Sí. Y ustedes lo empiezan a estudiar y empiezan a mirar a ver si hay signos de inflamación. El tipo no tiene taquicardia, no tiene fiebre, la PCR es normal, le hacen una ecografía que no tiene signos de inflamación, o sea, no le encuentran inflamación por ningún lado, pero al tipo le duele. Eso se llama polilitiasis sintomática. Y está el tercer caso, que es el paciente que les llega a ustedes a la consulta por un hallazgo incidental de cálculos en la vesícula. Un paciente que de pronto me llega diciendo: no, mire, es que yo me fui a hacer un chequeo ejecutivo, me hicieron una ecografía y tengo cálculos en la vesícula. Ay, ¿y le duele? No siento nada. O el paciente que de pronto les llegó a ustedes porque tiene disuria de ardor y orina fétida. ¿Eso qué es? Pero díganlo con confianza, sin que el estudiante regañado. ¿Qué es eso? Una infección urinaria. Y le hicieron puño-percusión, que es positiva en el 10% de los casos, y ustedes dicen: ¿será que tiene una pielonefritis? Hagamos una ecografía. Y le sale polilitiasis. Oiga, ¿pero usted le duele la vesícula? No, que no me duele. Eso se llama entonces una colelitiasis asintomática. Entonces yo les pregunto: ¿qué hacemos? Ustedes son médicos rurales, médicos generales,
están en un servicio de urgencias, están en una consulta externa, ¿qué hacen con el paciente con colecistitis aguda? Lo mandan al cirujano, ¿sí o no? ¿Qué hacen con el que tiene colecistitis sintomática? Se manda al cirujano. ¿Y el que tiene colelitiasis asintomática? Se le manda también al cirujano. ¿Cuál es el mensaje? Desenvaínense de esas vesículas. Que sea responsabilidad del cirujano definir cómo, cuándo, dónde y por qué opera esa vesícula. Que no les vaya a pasar a ustedes estando en el rural, que le llega la abuelita con una colelitiasis asintomática y ustedes les dicen, ah, no, abuela, tranquila, ya está. No les doy. 3 meses después les llega el hijo con un machete porque su abuela se les complicó. Si el paciente tiene una colecistitis aguda, lo remiten por urgencias al cirujano. Si está con colelitiasis sintomática y les duele mucho, mándenlo por urgencias con el cirujano. Si están en el contexto de consulta externa y no, sí, es que hace como 4 meses y cada vez que como, me duele un poquito, pero se me pasa. Cita consulta prioritaria por cirugía general. Y la colelitiasis asintomática, cita consulta externa por cirugía general, recomendaciones y signos de alarma. Ustedes ya quedan librados, médico legal. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Vamos a fumar una pipa en la paz. Vamos a llegar todos a un consenso. Pero no me malinterpreten, ¿no? Es que después en la casa, uy, papito, ¿usted qué tal? No, papá, sí, no, eso no. Vamos a llegar a un consenso. De ahora en adelante, cualquier dolor, molestia, incapacidad, dificultad, sensación anómala, o como dicen los pacientes, triguiña, traguiña, picor, lo que sea, que el paciente refiera en el cuadrante superior derecho del abdomen, lo vamos a llamar cólico biliar. Ay, pero es que no tiene náuseas. Cólico biliar. Ay, pero es que no ha vomitado 10 veces. ¿Le duele acá? Sí, cólico biliar. Ay, pero es que hizo 10 diarreas, pero le duele acá, sí, cólico biliar. Ay, pero es que no está amarillo, cólico biliar. No importa. No importa si está asociado o no a cualquier otro síntoma, cualquier dificultad que el paciente refiera, en el cuadrante superior derecho del abdomen lo vamos a llamar cólico. ¿Estamos? ¿Qué debemos tener presente? Que ahí en esa zona hay muchos órganos que vienen ahí empaquetados. Entonces sí, eso puede ser un infarto pulmonar, eso puede ser un absceso hepático, eso puede ser un infarto de cara inferior, eso puede ser un tumor de la cabeza del páncreas, puede ser una pancreatitis. Pero desde una perspectiva de salud pública, ¿qué es lo más posible? Que eso sea un colangiocarcinoma o que a usted le hayan salido piedras en la vesícula por comer fritanga cada 8 días. ¿Qué es lo que cuenta? Entonces siempre vamos a ir a descartar colelitiasis, colecistitis, y en el estudio hacemos el diagnóstico diferencial y descartamos otras cosas. ¿Estamos? ¿Sí estamos clarinetes? Muy bien. E dice, ya. ¿Cómo es tu nombre, doctor? Alejandro. Alejandro. Cuidado.
Me gustaría hacerlo por fuera de Bogotá. ¿En dónde? Díganme un sitio bien recóndito, bien hijo de madre. ¿Dónde lo que mandan? Pitalito. No, Pitalito es moderno, no sea así. Yo tengo un amigo que le apodó Cabra y está allá en Pitalito, eso no es tan redoblado. En Guapi, usted se fue a Guapi, Cauca, eso es en Cauca. ¿Cauca o allí Cauca? Cauca. Coca, Guapi es caliente. Yo cuando me fui a... Yo me fui a... Cuando estaba haciendo la residencia, me fui por allá a la Chuve en Cali. Y conocí gente de Guapi, eso es candela. Porque de ahí a Tumaco hay un pasito y eso está también enlazado con Buenaventura. Y eso es un corredor de droga. Entonces esa vaina es bien. Pero bueno, él se quiso ir a Guapi, ¿no? Bueno, se fue a Guapi. Por algún motivo que yo no entiendo, yo me fui con mi abuelita a Guapi. Y dije, bueno, vámonos con mi abuelita. De chévere. Por ahí, 72 años. ¿Cómo es tu nombre? No, el tuyo. Alejandro. ¿Cómo? Alejandro. Alejandro, estamos con Alejandro. Y ahorita lo soltamos. Y entonces, vamos a borrar acá. Y vamos a colocar que yo pienso que mi abuelita tiene pielonefritis. Y yo dije, acá en el puesto de salud de Guapi está Alejo. Yo se lo voy a llevar a mi abuela. Pilas que le voy a llevar a mi abuela. Con pielonefritis. ¿Tú qué esperarías encontrar acá? En la clínica de una pielonefritis. Bueno, dolor, zona lumbar. En el 10% de los casos, ¿qué más? Bueno, síntomas urinarios. Síntomas urinarios bajos. Bueno, también, ¿qué más? Fiebre. Síntomas de síndrome de respuesta inflamatoria del sistema. Y con eso ya es suficiente para que tú digas, profe, ¿su abuela tiene pielonefritis? No. ¿Qué necesitas? Exámenes. ¿Qué exámenes? Bueno, función renal. Entonces, creatinina. Una creatinina, un parcialito de orina, una orina sin centrifugar. Y con eso ya es suficiente para que tú digas, profe, tiene un absceso perirenal, pinche una. No, imágenes. ¿Qué necesitas? Bueno, al principio lo más accesible es una radiografía, ya después si hay disponibilidad una ecografía. Una ecografía, si hay disponibilidad, ¿sí o no? Muy bien. Ahora sí, el doctor del fondo, ¿cómo es que te llamas? Andrés. Póngale P a Andrés. Pero entonces ahora vamos a borrar acá pielonefritis. Y vamos a poner infarto agudo del miocardio. ¿Qué esperas encontrar acá? Un dolor torácico típico o atípico. Y ahí no se mete por el algoritmo. Y con eso ya es suficiente para tú decir, profe, está infartada. ¿Qué necesitas? Troponinas y electro. El electro es una imagen, pero sí, vamos a hacer troponinas, una creatinina, una glicemia, una PCR, ¿sí o qué? Y con eso ya es suficiente para tú decir, profe, ¿cómo glicemia? Necesitamos el electro, una plaquita de tórax, ¿cierto? Un ecocardiograma. Y así podríamos estar jugando todo el día. De hecho, ese es un ejercicio que se recomienda. Todos los días deberíamos estar tomando 20 patologías y recordar cómo podemos llegar al diagnóstico a través de la clínica, de los estudios de laboratorio y de las imágenes. Así es en la gran mayoría de los casos. Pero pues por favor, a una faringomigalitis no la vayan a pedir un tal de cuello. A una otitis media aguda no me vayan a pedir un GBNT, ¿cierto? Pero sí deberíamos estar recordando. ¿Ustedes leyeron algo antes para esta clase? De cómo se hace para diagnosticar una colecistitis.
¿Cómo? A ver, ¿quién no recuerda? A ver, la de Matías. Entonces los criterios de Tokio se dividen en A, B, C. Para poder hacer un diagnóstico exacto, o sea, para confirmar el diagnóstico se tiene que tener un A, un B y un C. Para que sea sugestivo del diagnóstico, solamente un A y un B. Entonces el A se considera la clínica, el B los laboratorios y la C la imagen. Eso. Entonces, ustedes tienen claro esos criterios de Tokio. Criterios de la A, criterios de la B, criterios de la C. Los criterios de Tokio surgieron en el año 2010. En la ciudad de Tokio se celebró el Congreso Mundial de la Asociación de Cirugía Hepatobiliar de Japón. Y allí salieron los famosos criterios de Tokio, que son para el diagnóstico de colecistitis y de colangitis y de severidad para colecistitis y colangitis. Y los tipos de Tokio nos dijeron que el agua moja. Después de 2003 y las actualizaciones que siguieron posteriormente, ya no hubo actualizaciones adicionales a estos criterios, porque ya todos los estudios han validado y revalidado el amigo que esa vaina así es, no hay cambios. Entonces, como nos contaba Matías, los criterios de la A hacen referencia a la clínica, los criterios de la B hacen referencia a signos de inflamación y hacen énfasis en laboratorios, y los criterios de la C en los hallazgos de imágenes, clínica, laboratorios para buscar signos de inflamación e imágenes. Si tengo criterios de la A y de la B, es sospecha, y si tengo criterios de la A, de la B y de la C, es confirmación. Entonces aquí ya vamos a ajustar nuestro lenguaje y vamos a decir, tengo un paciente que tiene sospecha de colecistitis o tengo un paciente con confirmación de colecistitis. ¿Vale? Analicemos cada uno de los puntos. Miren que los criterios de la A acerca de la clínica hacen referencia al signo de Morphy. Se lo dejo de tarea para que lo estudien. Y dice acá, más dolor o hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. Miren que ahí no dice náuseas, ahí no dice vómito, ahí no dice diarrea, ahí no dice ictericia, nada de eso. Hipersensibilidad. ¿Qué es hipersensibilidad? Lo que sea. Si entienden entonces por qué el concepto de cólico biliar. Si a ustedes les llega un paciente con un cólico biliar, eso ya es un criterio de la A de colecistitis. ¿Vale? ¿Estamos? Miremos ahora los criterios de la B. Los criterios de la B hacen referencia a la búsqueda de los signos de inflamación. Y aquí viene la primera invitación del curso. Y es que vamos a romper el esquema. Vamos a salirnos de la caja. Vamos a contextualizarnos en la realidad que ustedes van a vivir dentro de poco. ¿Cómo es tu nombre, doctora? Disculpa. Anita. ¿Cómo se llama? ¿Se quiere ir a hacer rural? Ah, bueno, pero será hija del gobernador de Cundinamarca para que le den un rural invitado. ¿Sí o no? ¿Dónde se quiere ir a hacer rural? Arauca. Bueno, es que más se va a dar. Pónganle cuidado. ¿Qué nos dicen las estadísticas de noviembre de 2024 del Ministerio de Salud? De toda la atención médica que se da en Colombia,
a noviembre de 2024, de toda la atención médica que se da en Colombia, el 72% de esa atención médica que se da es en una zona rural. El 28% es en una zona urbana. Cuando entonces uno llega y mira esta población rural, de atención médica rural, ese 72%, ¿quiénes les dan la atención a ese personal, a esa población rural? El 96% son médicos en servicio social obligatorio. Es decir, ustedes dentro de muy poco tiempo. Y cuando tú vas a mirar de esos 96, entonces dicen, bueno, cojamos a todos esos 96% de médicos rurales, ¿en qué tipo de infraestructura IPS o qué tipo de atención hospitalaria tienen? El 93% están en centros y puestos de salud. ¿Ustedes conocen Guayabal de Siquima? De allá era mi abuelito, que paz descanse. Guayabal de Siquima queda a 3 horas de San Juan de Río Seco. ¿Saben dónde queda San Juan de Río Seco? San Juan de Río Seco queda a 4 horas de Albán. ¿Saben dónde queda? A 2 horas de Sasain. ¿Dónde queda Sasain? Anita, ¿dónde queda Sasain? A 1 hora de Villeta. ¿Dónde queda Villeta? ¿Dónde queda Faco? A 2 horas de Bogotá. ¿Dónde queda Bogotá? Yo obviamente conozco Guayabal de Siquima. La última vez fui el año pasado. Y lo que hay allá es un puesto de salud. ¿En qué consiste el puesto de salud? Es una habitación que va como desde donde yo estoy parado hasta la pared de allá. Y está dividido en dos. En este lado hay una enfermera, un auxiliar de enfermería con una nevera de vacunación. Y de este lado está el médico rural. Uno llega y sale, da la vueltica por acá y aquí hay una escalera metálica de caracol oxidada. Pilas no se vayan a cortar. Y en el segundo piso vive el rural. En el segundo piso vive el rural. No hay agua caliente. Entonces tienen que llevar una ducha eléctrica. Se va la luz frecuentemente, caen muchos rayos. Entonces usualmente esas duchas eléctricas les dura un mes y medio estarlas cambiando porque se funden. Por favor, cambiando la ducha eléctrica, no se vayan a electrocutar porque se quedan sin usar el fuego. ¿A usted qué le gustaría tener allá en Guayabal de Siquima de ayudas diagnósticas? Cuadrito mágico, radiografías, ecógrafo, un electro, PCRs, laboratorios, gases, un Xbox. Lo lleva con el transformador, se lleva un buen transformador porque si no se tira el Xbox. Un computador. Cuando uno llega y mira allá qué recursos hay, o sea, en realidad el año pasado, no hace nada. El fonendoscopio del rural, el oxímetro del rural, el tensiómetro del rural y 10 miserables tiras de glucometría que si el rural no las reporta en la historia clínica o se les pierden, se las descuentan del salario, cada una 23.400 pesos. ¿Hay laboratorio? ¿Radiografía? No hay. Lo que se necesita se remite a San Juan de Río Seco.
en horario hábil. Entonces yo les pregunto, en ese contexto, ¿podremos tener acceso a esa PCR y esos glóbulos blancos? Difícil, ¿no? Y esa no es solo la realidad colombiana, es la realidad del mundo. Toda Latinoamérica, África, muchos lugares, inclusive de Estados Unidos, están alejados. En Europa, ese es el contexto real. Ese es el contexto real. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? Ahí no lo puedo diagnosticar. Aquí es entonces muy importante podernos fundamentar en la crítica, romper el esquema, abrir la mente, pensar diferente. Y ahorita vamos a retomar de ese tema. El vecino de Alejandro, ¿me habías dicho? Andrés. El vecino Andrés. ¿También? Ay. Bueno, Andrés, póngale cuidado. ¿Usted cómo hace para saber si una enfermedad, la que sea, es leve, moderada o severa? Pues dependiendo de la gravedad del paciente. Teniendo en cuenta la gravedad del paciente. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. ¿Tú cómo haces para saber si una enfermedad es leve, moderada o severa? Ya no me diga que la gravedad del paciente. Diga otra cosa. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Un triage, bueno, ¿qué más? Si es localizado, si es sistémico, bueno, ya vamos cogiendo el rumbo. ¿Tú cómo haces para saber si una enfermedad es moderada o severa? El tiempo de evolución. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para saber si una enfermedad es moderada o severa? Utilizar criterios. Utilizar conciencia, laboratorio. El estado de conciencia, bueno, ¿qué más? Si está choqueado. Si está choqueado, Con signos vitales. los signos vitales, Sí. ¿qué más? Lo que refiere el paciente también, ¿no? Sí puede hablar. Entonces pónganle cuidado. Aquí está la explicación. Vamos a hacer un ejemplo. Lo que les estoy mostrando ahí es la respuesta metabólica a la lesión y al trauma. Eso ustedes lo deberían de haber visto hace años. Así es como está demostrado que responde el cuerpo humano ante cualquier lesión, agresión, infección, inflamación o lo que sea. Ese es el modelo original. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo me fui de paseo a Santa Marta y me fui con mi familia. Me estuve tomando unos tragos, estuve por ahí por la playa, nadie me en la piscina. Me fui a dormir. A la medianoche, como tomé tanto trago, me dieron ganas de ir a orinar. Y como estoy en un sitio con mi familia, pues no los quiero despertar, me levanto con la luz apagada, no conozco el lugar, voy caminando y ¡pah! Me pegué en el piecito, en el dedo chiquito del pie, me pegó con la pata de la mesa. Y digo, me voy caminando al baño como puedo, ¿sí o no? Se me escurre una lágrima. Llego, orino, después llego y me miro el pie, el dedo y no pasó nada, ya me fui a dormir. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Desde la respuesta metabólica a la lesión y al trauma, en mi dedito chiquito, las citocinas, el macrófago y el endotelio fueron suficientes para controlar esa agresión y no pasó más. ¿Esa enfermedad es leve, moderada o severa? Leve. Muy bien. Severo porque... pero desde la respuesta metabólica fue leve. Muy bien. Supongamos
entonces no era yo, sino de pronto era una persona de 53 años, obesa, diabética. Estuvo jugando en la playa, habían gatos, no se lavó los pies, tomó whisky, vodka, cerveza, se pegó una embriagada. E igual a la medianoche le dieron ganas de vino. Él también sintió el golpe en el dedo. Llegó a orinar. ¿Se sintió? Sí, sí lo sintió. Llegó y orinó, se lavó las manos y se regresó a su habitación. Pero lo que sucedió en realidad es que cuando se levantó la familia, lo encuentra tirado en el piso, vomitado y el baño todo orinado. Y cuando el tipo se va a ver el pie, lo tiene enrojecido así. El tipo está como taquicárdico, como diaforético. ¿Qué está pasando ahí? La condición de base del paciente, el ambiente y el trauma hicieron que la respuesta local no fuera suficiente y entonces las celulitas se estimularon a ellas mismas, estimularon a las vecinas, cascada del complemento, respuesta humoral mediada por linfocitos B, respuesta celular mediada por linfocitos T, alteración de la homeostasis, que es el funcionamiento normal de las membranas celulares, y eso clínicamente se manifiesta por CIRS. Hasta ese punto, ¿esta es una enfermedad leve, moderada o severa? Moderada. Moderada o de fase 2 o de alteración de la homeostasis manifestada por CIRS. Pero entonces ahora supongamos que ese paciente no se fue a Santa Marta, sino que se fue a Guapi. Se fue a Guapi. Entonces, estando en Guapi, te tratas de ir a Pasto y no se puede porque dinamitaron el puente. Ok. Entonces nuestro sitio de remisión es Cali. Pero ¿por qué se han angustiado? Tranquilas, tienen que ir para Cali. Entonces pónganle cuidado. Y a mitad de camino, llevan 40 minutos de carretera. Y hay un bloqueo. Póngale el color que quiera. Póngale el color que quiera. De un lado, político. Del otro lado, o indígena, porque allá también hay indígenas. Yo soy amigo de uno de los gerentes de Gilmédica que están allá en la base en Cali y él vive eso cada 8 días, cada 15 días. Y entonces frenan la ambulancia. Y usted llega y se baja y dice, oigan, mire, es que tengo un paciente que es diabético, se golpeó, parece que tiene una infección severa, necesita tratamiento. No señor, usted por acá no pasa. Se dice, pero es que mire, ya pasó la respuesta local, el endotelio, las citocinas, la respuesta endocrina. No pasa, por acá no pasa. Pero es que mire, está con signos de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces en ese momento llega el tipo, saca un fusil y dice, ¡hueputa! O se vaya, o le echo plomos y todos los que están acá. Realidad colombiana. ¿Y usted qué hace?
Bueno, sí, señor, muchas gracias. En realidad, colombianos, póngale el color que quiera, izquierda, derecha, de centro, indígena, lo que sea. A la final, es porque están pasando coca y secuestrados por detrás, no importa. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Al fin y al cabo, 3 días después, eso fue con lo mismo que hicieron con el paro armado del Chocó, ¿te acuerdas? El Catatumbo. Prepárense, ustedes se van así bien bonitos con sus trajecitos de cirugía que diga Universidad Nacional, los van a recibir muy bien. No les va a pasar nada. Salgan de ese rural rápido, salgan de esa vaina rápido. El caso es que finalmente 3 días ustedes van llegando a Cali, pero entonces el paciente respira rápido, dice incoherencias, ya no orina igual. Esa enfermedad leve, moderada o severa. Entonces, independiente del tipo de patología que ustedes estén tratando, cuando ustedes vayan a ver a un paciente, categorícenlo desde la respuesta metabólica a la lesión inflamatoria. Y pregúntense si esa enfermedad es leve, moderada o severa. Siempre. Ese es el fundamento. Los tipos de Tokio para la severidad de colecistitis nos dijeron que el agua moja. Antes de ello, recordemos que uno no debe esperar a que el paciente esté morado boqueando para no decir, ay, ¿será que tiene SIRS? No, pues ya no jodimos. ¿Cuántos criterios se necesitan para uno decir que el paciente tiene SIRS? 2 o más. 2. Y recuerden ustedes que hay signos clínicos y hay signos paraclínicos. Y acerca de la disfunción orgánica existen varias formas también de saber. ¿Me recuerdas tu nombre? Alejandro. Yo le llevé a Alejandro, mi abuelita, porque creía que tiene pielonefritis. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerda? Y si yo le digo a Alejo, oye Alejo, y póngale cuidado que mi abuelita desde hace 2 días no orina. ¿Esa infección urinaria es leve, moderada o severa? Severa. ¿Es disfunción renal? Pero existen otros criterios desde la campaña para sobrevivir a la sepsis, la escala de Comer-Gladwell, la presión, la frecuencia respiratoria. ¿Me copian? Muy bien. Entonces los tipos de Tokio nos dijeron que el agua moja. Tokio 1 o leve. Pues no es ni moderada ni severa. Y miremos el otro extremo, la severa. Estos son unos criterios que son universales. Si ustedes tienen un paciente con una neumonía y le tienen que poner vasopresores para mantener la presión arterial media, ¿esa es una neumonía leve, moderada o severa? Severa. Si ustedes tienen el señor del golpe en la pata diabético que está así hinchado y el tipo tiene un Gladwell de 12, 15, ¿esa es una infección de tejidos blandos leve, moderada o severa? La abuelita que no orina. Esos son criterios universales de disfunción orgánica. Con los criterios moderados, los de Tokio hicieron una modificación leve porque la vesícula, como se elonga, como se estira, como tiene capacitancia, pues aguanta un poquito más.
Y dice glóbulos blancos mayores a 18.000. Pero tú vas a tener en Guapi glóbulos blancos. ¿Y será que si estamos en Chigorodo vamos a saber si hay gangrena, enfisema, absceso o geocolecisto? Eso es un diagnóstico quirúrgico, ya cuando tú operas al paciente. Es por eso que desde la aproximación inicial, desde el abordaje inicial de la severidad de la colecistitis, debemos echar mano de los criterios de la respuesta metabólica en la visión anatómica. Y nosotros le vamos madurando al diagnóstico desde antes. ¿Sí me entienden? Siempre categoricen a sus pacientes desde la respuesta metabólica a la lesión y al trauma. ¿Hasta ahí cómo vamos? Todo esto que hemos hablado hasta el día de hoy es la única sesión académica de este tipo que vamos a tener. Las siguientes sesiones académicas van a ser diferentes. ¿Vale? Lo que vamos a ver en la próxima sesión, nos vamos a ver hasta dentro de lejos, porque se viene Semana Santa. Lo que vamos a ver en la siguiente sesión académica, hoy vimos que existe sospecha de colecistitis y confirmación de colecistitis. Que vamos a hacer una aproximación clínica inicial del paciente, pero no nos debemos quedar solo con eso. Debemos determinar cuál es la posibilidad de que una de esas piedras se hayan ido por los tubos que conectan el hígado con el intestino, es decir, la probabilidad de coledocolitisis. Existen unos criterios iniciales de la ACG que salieron en 2010 y existen otros que son de 2019. ¿Vale? Este curso está acompañado de un módulo virtual. Y son 4 módulos. Vamos a estar desarrollando para el próximo martes que nos veamos, es decir, tenemos el resto de esta semana, tenemos Semana Santa. A la siguiente semana, ustedes debieron haber desarrollado el módulo de patología litiásica biliar y el módulo de probabilidad de coledocolitiasis. A la semana que sigue, llegaremos con el módulo de colangitis resuelto y en la última el módulo de la campaña para sobrevivir a la sepsis. Estos módulos tienen unas fechas de cierre. Si ya se pasan de la fecha, ya no se puede entregar. Y su calificación por ende es de muy buena. Excelente. ¿Estamos? ¿Quién es el representante de este curso? No está. ¿Quién es el culpable de todo en este grupo? Julián. ¿Dónde está Julián? ¿Quién es Julián? Listo, Manuel. Anota mi número celular. ¿Qué es eso? 313. Sí, con esos amigos. 313. 397. 397. 9219. 9219. Listo. Por favor, arma un grupo de WhatsApp, pero guárdeme porque... Sí, no se preocupe. 313, 397. Eso, gracias. Yo García. Sí, sí. Por favor, arma un grupo de WhatsApp donde estén todos y me incluyes. Listo, A través de ese WhatsApp yo les voy a enviar el link de este curso virtual. Deben ingresar a través de sus correos de la Universidad Nacional. Si entran desde otros correos, pues no van a poder entrar. ¿Vale? Recuerden adicionalmente, uy, no ringo mucho. Recuerden adicionalmente que está en curso de investigación y están saliendo cosas muy buenas, no se imaginan. Cosas, ya hay textos ya hechos, ya hay artículos que ya estamos ya pasando con los pares evaluadores, hay cosas súper bonitas. No se deben coger la noche, desarrollen el tema. ¿Vale? ¿Qué recomendaciones les? Recuerden que ustedes tienen unos espacios protegidos para que los desarrollen. Ese curso de investigación
está diseñado para ser muy sencillo. Antes de que yo a ustedes les pusiera este curso, hice un piloto con 5 estudiantes y medí los tiempos de desarrollo sin reventarse. Todos esos componentes se logran hacer en un solo espacio protegido que ustedes tengan. Son videos corticos, son cosas chéveres, son cosas sencillas. Utilicen los prompts que aparecen en la inteligencia artificial, que es muy importante. ¿Qué recomendación les doy? Recuerden que eso puede ser de manera individual, en grupos de 2 o en grupos de 3 personas. Que es muy importante para que ustedes sean muy amigos, pero para el desarrollo de ese proyecto busquen sus propios intereses, porque si yo quiero ser cirujano general y mi amigo quiere ser urologo, ¿en qué vamos a coincidir? Si a mí me encantó la neurocirugía y al otro la oftalmología, ¿en qué vamos a coincidir? Entonces eso lo que hace realmente es que torpedea el proceso, lo frena y no permite que ustedes avancen rápido. Estamos haciendo en su mayoría artículos de revisión que están basados en metaanálisis. Entonces eso es muy bonito porque la calidad de los textos que ustedes están sacando es una vaina que es demoledora. O sea, eso va a ser muy chévere. Importante, si ya se acaba este semestre y no lo lograron coronar, no es más que unas tardes. Porque el otro semestre tenemos un grupo de 124, 125 estudiantes. ¿Vale? Ustedes recuerden, es una oportunidad única que ustedes van a tener para desarrollar. ¿Preguntas? Recuerden que ustedes van haciendo esos módulos, van haciendo el curso de buenas prácticas. Y tan pronto tengan el prompt con la pregunta de investigación, me escriben por WhatsApp y agendamos una reunión virtual. Eso usualmente son 30 o 40 minutos y listo. ¿Vale? Muy bien. ¿Preguntas de lo que vimos? ¿Dudas? Doctor, una pregunta. Este taller que hay que hacer, estas actividades, ¿se pueden hacer en el mismo grupo que formamos? O sea, ¿de cuántos grupos primero, cuánta cantidad? ¿Y si ¿Esto? Sí. ¿Esto de...? ¿O es individual? Individual. Ah, ok. Eso es individual. Esa misma. La investigación sí es grupal, eso es individual. Ok. Como no hay. ¡Ay, Pere! ¡Qué afán! Como no hay mejor modo de terminar una clase que con un examen, por favor, saquen una hoja, nombre, cédula y fecha. Nombre, cédula y fecha. Aclara. Valió 5.900, no se acuerda. No trajo cuaderno, hermano. Nombre, cédula y fecha. Doctor, está para tres. La fue para que lea. Nombre, cédula, Sí, por favor. fecha. ¿Pero qué es eso? ¿O vamos a responder más? Yo tengo una hoja. Sí. Ah, espera. Ya los agregué al grupo a los que tenía agregados, a los que no mandé el link por el grupo del semestre. Y me falta agregar al próximo. Porque yo no lo tengo agregado usted. Bueno, muy bien, ¿listo? Nombre, cédula, fecha, ya. Vean, pónganle cuidado.